La Asociación de Ayuda a la Infancia Paraguaya Mitami realizó su primer taller de artesanías con el fin de recaudar fondos para los niños del Paraguay. La jornada se realiza gracias a la colaboración de FASAMCAP, que ha facilitado la sala de clases para que las madres emprendedoras puedan llevar adelante este curso. Este es un curso que lo hemos realizado en colaboración con FASAMCAP. Mitami, la Asociación de Ayuda para la Infancia Paraguaya, y entonces entre Dorlis, Ruth y yo hemos decidido hacer este curso de artesanía. Una pequeña fuente de ingreso, porque estas zapatillas tan bonitas tienen una salida, se pueden vender. ¿Ves? Se pueden vender, se compran unas zapatillas normal, esta es usada. Pero como me gusta la zapatilla y es cómoda, yo la voy a bordar para seguir usando, para que tenga otro uso y quede más bonita, más presentable. Es una forma de... Es un placer ayudar a Alicia en esto, y es más por los niños de Paraguay. Para nosotros es un privilegio ayudarla a ella. Y aquí estamos, le esperamos a todas. Tengo la meta de empezar esto y a ver si vamos avanzando y vamos enseñando más lo nuestro, que es muy interesante, muy bonito, con una buena historia. Y quiero hacer una zapatilla que voy a aprender. Para ayudar a nuestros niños, porque verdaderamente lo necesitan. Y ya te iré diciendo cómo vamos a hacer todos esos fondos. Uno de esos es este taller, que parte de lo que aquí se cobra, digamos, porque se cobra un mínimo, se da el material, todo, irá para la Fundación Jesuitas del Paraguay, que es con lo que estamos trabajando los niños del Bañado de Asunción. Para ellos está pensado también en ellos. Hay que construir 2 metros para que... La primera jornada de este curso de artesanías paraguayas fue todo un éxito, y según la organización de Mitami, estas clases se mantendrán a lo largo de todo el año para que las interesadas puedan participar. Este ha sido un reportaje de Lester Burton para el Periódico Latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión.